Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos procedentes del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Creo que si tenemos las puertas, las ventanas abiertas, vamos a perder el mensaje de los Reyes Magos, porque nos van por los colectivos, por los bondis. Pues si podemos cerrar, sería mejor. Siempre hay algún detalle que a uno se le escapa en estos momentos. Es una locura, parece una locura este viaje que hacen los Reyes Magos. Podemos quizás nosotros imaginarnos lo que puede haber sido la aparición de aquellos hombres en una cultura distinta, en una cultura diferente, hombres venidos de tierras lejanas. Qué extraño, ¿no? Qué extrañeza deben haber producido en esos lugares por los que ellos aparecían, ¿no? ¿Qué harán estas personas? Y nosotros también podemos pensar, ¿no es cierto? ¿A quién se le ocurre? ¿No es verdaderamente una locura salir de la propia tierra, seguir un indicio que es absolutamente incierto? Porque ¿a quién se le ocurre, no? O sea, una estrella, nosotros sí, la tradición cristiana nos habla, ¿no es cierto?, de la maravilla de esa gente que se arriesgó, porque en definitiva ellos lo que hicieron fue dejar el lugar en el que ellos se encontraban y dejar su comodidad, dejar sus bienes, meterse en una aventura llena de riesgos que no tenían ninguna certeza de éxito, ¿no? No tenían ninguna seguridad de éxito, no tenían humanamente una seguridad de éxito. Y sin embargo, qué bueno, ¿no? Cómo a nosotros nos conmueve este gesto, esta actitud de aquellos hombres, ¿no? Podríamos nosotros ahora también pensar, ¿es lógico, es razonable, podríamos decir, es congruente con el tiempo en el que nosotros vivimos, moverse por algo que no es medible, por algo que no es mensurable, por algo que alguien nos ha dicho? Aquellos hombres se ponen en movimiento porque la fe los lleva, ¿no? Hay algo, hay una realidad, ellos descubren un signo en el cielo, ¿no? Es interesante cómo actúa Dios, porque Dios actúa a través de aquellas cosas que los hombres solemos manejar. Nos envía unos signos que los hombres somos capaces de entender. Nos habla en el lenguaje que nosotros conocemos. Dicen algunos historiadores o algunos comentaristas del Evangelio, explican que la palabra mago en Oriente y sobre todo en Persia no se refería al ejercicio de la magia, sino que se refería, con el término mago, se designaba a los que estudiaban el cielo. No a los astrólogos, sino a los astrónomos. O sea, los magos eran los que estudiaban el movimiento, ¿no? o la configuración del cielo. Y entonces el signo que el Señor les envía es un signo que está, podríamos decir, proporcionado a aquella actividad en la cual ellos se desempeñaban. Dios les habla en un lenguaje que es un lenguaje que ellos entienden. Para cualquier otra persona esos signos no hubieran significado absolutamente nada. Pero para aquellos hombres que se dedicaban a estudiar la posición de los astros, esa estrella tenía un significado particular.
Esa estrella los estaba llamando, los estaba invitando a recorrer un camino. Y la fe tiene esa misión, la fe tiene esa, podríamos decir, como esa capacidad o como esa virtualidad. La fe es como una luz, es como una cierta, nos brinda un cierto conocimiento, nos brinda un cierto conocimiento, ¿no? Que nos va indicando cosas, que va iluminando la realidad. Quizás esa luz no brilla y de la misma manera para todas las personas. En realidad, seguramente es así, porque no todas las personas ven lo mismo. No todas las personas interpretan los signos de la misma manera. Pero eso no significa que la luz de la fe no exista. Se insiste bastante, ¿no? A veces la gente insiste bastante en la oscuridad de la fe. Es cierto que a veces el camino se oscurece, pero que el camino a veces se oscurezca no significa que la fe carezca de esa luminosidad, ¿no? De hecho, nosotros en la vida cotidiana nos movemos sin darnos cuenta por un montón de datos que nosotros no hemos podido constatar. La vida cotidiana, ¿no es cierto? O sea, si nosotros queremos saber el movimiento de los mercados, ¿no es cierto? ¿Y qué hace uno? Agarra un diario especializado o un canal de televisión especializado para saber qué es lo que sucedió en los mercados. Si nosotros queremos saber algo acerca del clima en Estados Unidos o en Rusia o en Bangkok, y bueno, nosotros nos vamos al Weather Channel o algún otro canal que, ¿no es cierto?, que nos cuente cómo son esas cosas. Y nosotros tomamos decisiones que a nosotros no nos constan. Es decir, en base a datos que nosotros no hemos podido experimentar por nosotros mismos. Se ataca mucho a la fe, ¿no? Como si la fe fuera enemiga de la razón, como si la fe a nosotros nos impidiera pensar, como si la fe fuera un obstáculo para pensar. O como lo mismo sucede con la conciencia, ¿no? Fíjense lo que nos ha sucedido en esta última votación. No hay que votar según la conciencia, decían, ¿no? Muchos. Uno de los argumentos era, no hay que votar según la propia conciencia. ¿Cómo que no hay que votar según la propia conciencia? La conciencia es lo que a nosotros en nuestro interior nos dicta qué es lo mejor. La conciencia es la que nos hace distinguir entre el bien y el mal. La conciencia no puede estar subordinada a objetivos políticos. Cuando una persona en su interior ve y descubre que algo es bueno, la conciencia tiene una fuerza enorme, porque la conciencia en realidad lo que está haciendo es arrojar una luz sobre esa realidad. Algunos dirían que la conciencia es una cosa muy subjetiva. Sí, es absolutamente subjetiva. Pero todas las decisiones que los hombres tomamos, no pueden dejar de lado que cada uno de nosotros somos un sujeto. Todas las decisiones son subjetivas, es decir, es un sujeto el que toma la decisión. Y los sujetos tenemos que tomar decisiones aun cuando otros sujetos no entiendan la decisión que nosotros tomamos. Porque esta es una realidad íntima, es una realidad interior. Hace poco tuve que ir a un lugar que es todo por caminos de tierra, son como 40 kilómetros por caminos de tierra, y entonces me mandaron la ubicación mediante el GPS. Y les aseguro que
uno tiene que confiar en lo que dice el GPS, porque si uno no confía en lo que dice el GPS, no hay manera de llegar. Bueno, puede uno haber recorrido ese camino muchas veces, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí les digo, yo mientras iba por el camino, digo, no tengo más remedio que confiar en lo que me dice este aparato. Les aseguro que también es cierto que uno tiene que ir usando la cabeza, porque a veces el GPS te dice a 13 kilómetros tal cosa y a 13 kilómetros no está un poco antes. O sea, tiene un error, ¿no? Pero mi pregunta va a lo siguiente: ¿es razonable creerle a otra persona aunque uno no haya visto lo que esa persona vio? Sí, es razonable. Nos movemos nosotros a lo largo de nuestra existencia con un montón de datos de fe. No de fe en Dios, pero sí nosotros nos movemos con esa fe humana, podríamos decir. Humanamente necesitamos de la fe para poder vivir, para poder tomar decisiones. Yo ni siquiera tengo conciencia de que mi padre se llamaba Héctor Méndez y mi madre se llamaba María Julia Podestá, o sea, porque yo no estaba presente en el momento en el que fui concebido. Es un acto de fe que yo hago en que mis padres eran ellos. Se decía Juan Pablo II, la razón y la fe son las dos alas mediante las cuales el hombre se remonta al conocimiento de la verdad. Lo que importa es llegar al conocimiento de la verdad. Hay veces que esa verdad no llega porque nosotros mismos hemos podido constatarla. Otras veces esa verdad no llega porque alguien nos ha contado cómo son las cosas. Una vez leí algo que realmente me pareció interesante. Dice que cuando uno tiene una habitación y esa habitación tiene unas luces que están instaladas en el techo o en la parte superior de la pared, uno, si quiere reemplazar esa luz, puede reemplazarla. Si uno quiere poner una luz en el suelo o quiere poner una luz en la pared pero a una altura menor o sobre una mesita, puede efectivamente realizar eso porque también esas luces iluminan. Ahora, lo que no es aconsejable es que uno apague las luces de arriba o desinstale las luces de arriba mientras todavía no instaló las luces de abajo. Entonces, está bueno haber recorrido el camino, y el que ya recorrió el camino tiene mucho para decir y tiene mucha experiencia propia, que está muy bien. Ahora, también es cierto que esas luces que están arriba son luces verdaderas. Hay gente que se niega a recibir luces de arriba. Hay gente que se niega a recibir una luz que se le ha brindado. Es como que yo digo, yo quiero tener mi propia linterna. Yo camino solamente con la linterna que yo me fabriqué, con la velita que yo tengo, ¿no? No me des un reflector, no quiero nada regalado, solamente quiero la luz que yo me fabrico. Bueno, está bien, son opciones, pero así como nadie puede obligar a otra persona a creer lo que yo creo, nadie me puede obligar a mí a creer lo que él cree. Porque es cierto, la fe es absolutamente libre. La conciencia tiene una serie de derechos y de exigencias que provienen precisamente de esa luz interior, ¿no? Hay gente que no se acerca a la luz porque no quiere comprometerse. Hay una frase de la Escritura que dice:
no quiso conocer para no tener que actuar bien. Es comodísimo. Y bueno, ¿y esto cómo es? Y yo la verdad no sé. Le preguntaron a un personaje de Luthier, que ya ni me acuerdo cuál era, le dicen, y le preguntan, ¿no?, acerca de algo, y él dice, yo qué sé. Yo qué sé. Bueno, uno no puede saber todas las cosas, pero no está bueno eso de querer quedarse en la ignorancia para no tener que actuar. ¿Esto será una comisión o será una coima? Yo qué sé. Y entonces no averigua, no investiga y cobra. Porque si investiga, si escucha la voz de la conciencia, la conciencia le puede llegar a decir que no está bien. Y yo tendré que jugarme por esta persona o tendré que jugarme por este ideal, yo qué sé. Es cómodo no meterse demasiado, porque si yo me meto demasiado, quizás termino comprometiéndome en algo que no sé si me conviene, no tengo la certeza de que va a salir bien. Es cierto. ¿Por qué la fe tiene un mérito? La fe tiene un mérito porque la fe implica un compromiso. Y porque la fe es un acto libre, es un regalo que Dios nos hace, es una luz que Dios nos envía, pero nosotros podemos rechazar ese regalo o lo podemos recibir. Aquellos hombres, los magos, ¿no?, esos magos de Oriente, se podrían haber quedado tranquilos. Se podrían haber evitado las incomodidades del camino, se podrían haber evitado el calor, las lluvias, los desiertos, se podrían haber evitado los comentarios de la gente, la extrañeza, se podrían haber evitado las angustias de saber si realmente lo que nosotros estamos haciendo es así o no es así. La fe implica un riesgo. Abraham, por ejemplo, ¿no? Abraham le dice Dios, vete de tu tierra y de la casa de tu padre al lugar que yo te indicaré. Es como el GPS, es igual. O sea, yo te voy a indicar, yo te digo, vos haces esto y después haces esto otro y doblar a la derecha, doblar a la izquierda en tantos metros. Realmente es arriesgado. Ahora, implica una luz. La fe es luminosa. Así se llama la encíclica de Benedicto XVI, Lumen Fidei, la luz de la fe. Quiero hacer hincapié en la luz de la fe, en el carácter luminoso de la fe. El hombre necesita conocer la verdad. El hombre necesita tener una luz que lo guíe, una luz. Y la fe nos ayuda a iluminar todo el camino de nuestra existencia. Hay algunas verdades, podríamos decir, que iluminan una parte de nuestra existencia. Pero bueno, sí, la fe ilumina la totalidad de nuestra existencia. Nos enseña cuál es el origen de nuestra vida, nos enseña cuál es el fin de nuestra existencia, nos enseña qué es verdaderamente el hombre, cuál es su verdadera dignidad, en dónde encuentra el hombre su felicidad, cuál es el sentido del dolor, cuál es el sentido del sufrimiento, cuál es el sentido de la muerte. ¿Cuántas cosas nos enseña la fe? Algunas de ellas el hombre es capaz, algunas de esas verdades el hombre es capaz de adquirirlas por su propio conocimiento, pero hay otras que no. O algunos hombres son capaces de llegar a ese conocimiento. Nos explica la doctrina de la Iglesia y el catecismo también que para
para que la verdad llegara a todos los hombres y llegara a todos los hombres con certeza, ¿no? Sin error, Dios quiso revelarse, Dios quiso revelarnos cómo es Él. La fe es la respuesta a aquellas cosas que Dios nos va revelando, aquella luz que el Señor va arrojando sobre la realidad del mismo Dios, sobre la realidad del mundo en que vivimos, sobre la realidad de quiénes somos nosotros. La fe nos va iluminando. Hay gente que vive a ciegas, que vive el momento presente, que no sabe a dónde se dirige, que es como una especie, podríamos decir, de cáscara de nuez que no tiene timón, ¿no es cierto? Está en un mar, ¿no? Que no tiene manera de orientar su propia vida, ¿no? Va a donde lo lleva el viento, a donde lo lleva la corriente. Me gusta las siglas del GPS, ¿no? Global Position System. El GPS nos indica cuál es nuestra posición en el mundo, dónde estamos parados, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Ok, quizás no lo descubrimos nosotros por nuestras propias fuerzas o por nuestra propia inteligencia, ok, pero que nosotros aceptemos como bueno el dato que recibimos de afuera, el dato que nos da otra persona, eso no va en contra de nuestra razón. Se puede creer también hoy en el siglo XXI. Hoy en el siglo XXI no es irracional creer. Igual que siempre, toda la vida, el ser humano, que tiene una capacidad limitada, que llega hasta ahí nomás. Es cierto, los seres humanos estamos abiertos al conocimiento de la verdad, pero estar abierto al conocimiento de la verdad no significa alcanzar toda la verdad de golpe. Significa, también tenemos esa inquietud, investigamos, es buena la curiosidad, es bueno querer conocer, es bueno buscar, es bueno enterarse, pero también es buena la humildad de decir, hay otras personas que saben, y esas personas que saben no está nada mal hacerle caso. Lo que está mal es hacerle caso al que no sabe nada. Ahí está la diferencia entre la persona creyente y el crédulo. El crédulo es el que se compra un buzón. Creo que la generación actual no sabe qué es un buzón y qué es comprar un buzón. Hay que explicarles, ¿no? El buzón, para la gente nueva, era una cosa enorme que estaba en todas las esquinas, ¿no es cierto?, donde tenía una boca donde se ponía ahí las cartas. Es decir, lo que es ahora el buzón del correo del mail era antes algo físico, ¿no es cierto? Bueno, comprarse un buzón significa comprar una cosa que solamente sirve para que le metan cartas y para ninguna otra cosa más, ¿no? Comprar un buzón es, podríamos decir, como el prototipo de la persona que compra una cosa inútil, la persona a la que la engañan, a la que le venden cualquier cosa. Bueno, el crédulo, el que compra buzones, es el que no tiene motivos para creer lo que le dicen. La persona creyente, nosotros tenemos motivos, cada uno tiene sus propios motivos para creer. Porque esos signos, a veces hay personas que, para algunas personas esos signos no significan gran cosa, para otras personas esos signos significan mucho. Me encanta algo que decía Chesterton, porque Chesterton era un agnóstico. Este hombre, la historia de Chesterton es que él comienza siendo una persona muy inquieta intelectualmente, buscando la verdad por todas partes, pero no tenía ninguna fe, ningún tipo de fe. Bueno, y entonces conocía, ¿no es cierto?, conocía las distintas corrientes de pensamiento de la época, conocía el cristianismo,
sabía cuál era la doctrina de la Iglesia Católica. De a poco él va dándose cuenta de cómo, de que la verdad está en la Iglesia Católica. Él cuenta, ¿no? Yo tenía una serie de ideas acerca de la vida, acerca del dolor, acerca del suicida, acerca del héroe, acerca del mártir, acerca de la libertad, acerca del destino. Él tenía todo acerca de la familia, tenía toda una concepción acerca de cada una de esas cosas, ¿no? Y entonces dice, cuando me convertí, lo que me pasó fue lo siguiente. Imagínense ustedes un náufrago que llega a una isla y piensa que esa isla es una isla desconocida. Pero a medida que empieza a recorrer la isla, empieza a darse cuenta de que está en su propio país, en su propia patria. Dice, eso me pasó a mí con la Iglesia Católica. A medida que yo iba conociendo más a fondo la doctrina de la Iglesia, me iba dando cuenta de cómo eso concordaba con mis convicciones. Me di cuenta que la Iglesia Católica estaba lo mismo que yo pensaba acerca de esas cosas, pero además de una manera sistemática. En mi pensamiento estaba una verdad por un lado, otra verdad por otro, otra verdad por otro. Y al aceptar la fe católica descubrí cómo había una conexión entre todas esas verdades. Bueno, por eso él dice, si ustedes me preguntan por qué soy católico ahora, soy católico por muchas cosas. Si ustedes me preguntan por qué me hice católico, y me hice católico porque todo me cuadraba. O sea, él tenía sus motivos específicos, ¿no? Él tenía sus razones para creer. Cada uno de nosotros tiene sus razones para creer. No todos creemos exactamente por la misma razón. Si creemos en Jesucristo, creemos por la autoridad de Jesucristo. Pero también creemos por otros motivos. También creemos porque lo hemos recibido de nuestros padres, o porque hemos experimentado la maravilla de las cosas que la Iglesia enseña, o porque hemos experimentado realmente que es bueno, hemos tocado, podríamos decir, la bondad de esas enseñanzas. Y con la fe lo que sucede es que a medida que uno va caminando, a medida que uno va siguiendo esa luz, va descubriendo mayores luminosidades. El camino se va aclarando a medida que uno va caminando. Alguien decía, si los magos se hubieran quedado en Oriente, no hubiera pasado nada. Pero siguiendo la estrella, llegaron a ver al sol de justicia, llegaron hasta el mismo creador del mundo. Bueno, es una oportunidad para reflexionar un poquito, ¿no?, sobre esas voces interiores que nos vienen, o esas luces interiores, ¿no?, que nos marcan caminos. Hay veces que uno dice, esto, la fe o la conciencia me dicen que esto no lo tengo que hacer. Y otras veces me dicen, esto lo tengo que hacer. Aquí me tengo que meter, de aquí me tengo que escapar. De aquí me tengo que ir porque este no es mi lugar, porque acá no hay posibilidades de hacer el bien, cuando ya es imposible, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente lo que nos ilumina es acerca de la realidad, ¿no? La fe es una luz acerca de la realidad. Y ese conocimiento de la realidad es el que en definitiva nos tiene a nosotros que ir señalando los caminos, ¿no?, qué es lo que debemos hacer, por dónde tenemos que meternos, hacia dónde tenemos que apuntar. Pidamos al Señor que nos siga dando ese regalo, porque la fe es un regalo. No es una cuestión de un esfuerzo interior, ¿no? Es un regalo de Dios, es una gracia, pero que nosotros la podemos aceptar o la podemos rechazar. Pidámosle que nos siga enviando la fe, que nos siga acrecentando la fe y que nos ayude a ser coherentes con esas luces que recibimos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.